Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y santificado sea su nombre. Amado Señor, le estamos dando las gracias infinitas por un día más de vida. Gracias por su bondad, gracias por su misericordia. Gracias, Padre, por enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Les suplicamos que todos los hermanitos y hermanitas que van a tomar parte en esta cadena o vamos a escuchar, que su bendición sea con nosotros. Ayuda, Padre, que tengan señal el pastor Olmos, que ha estado varios días sin audio y hoy está con nosotros. Bendiga lo grande y poderosamente a su esposa y así ayuda a los que puedan trazar el tema de esta noche. Y así mismo al otro pastor, el pastor Heriberto de Ecuador, que pueda entrar también. Y a los demás que vamos a estar aquí escuchando, Padre, ayúdanos a tener el entendimiento y darle sabiduría a tu siervo suyo. En nombre de Jesús imploramos estas cosas. Amén y amén. Buenas noches. Amén. La bienvenida a los obreros de la 10ª. Hoy con el pastor Eduardo Olmos, con el tema de salud. Pastor, adelante. Buenas noches. Amén. Amén. Sí. Bueno, Dios que por lo menos por el salud de salud. Y el tema está titulado La enfermedad y sus causas. Como siempre he dicho, trataré de basar con la ayuda de Dios los temas basados en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía. En cuanto a el tema de esta noche, quiero que veamos 4 factores o elementos que pesan cada vez más sobre cada generación sucesiva. Y como estamos en los albores de la venida de Cristo, estamos casi en la frontera de la Canaán celestial, prácticamente estamos, por decirlo así, en una de las últimas generaciones de la historia de este mundo. Entonces, estos 4 factores han estado presentes desde la caída de nuestros primeros padres hasta el día de hoy. Cada generación ha experimentado deformidad, la imbecilidad, la enfermedad y el sufrimiento humano. Y vayamos al diccionario para tener bien claro el significado de estos 4 factores o elementos que acabo de mencionar. En cuanto a la deformidad, es la anormalidad, forma característica de alguna cosa o de una persona, ¿no? Por ejemplo, podemos decir cuando vemos a alguien dice, es un monstruo, una deformidad espeluznante. Como dije, puede ser causa, etcétera, una desproporción, ¿no? Y esto se ha visto a través de la historia, que cuando vemos estos cuadros pensamos de dónde viene, de qué mundo viene esta persona, ¿no? Porque es un aspecto bien grotesco y poco. Esto está en el diccionario, gran diccionario editorial del 2016. Vamos al otro término, imbecilidad, la cual usa la hermana White. Primero, deformidad, el segundo término es imbecilidad. Y el diccionario, el mismo diccionario, lo define como modo de ser o comportarse de una persona con poco entendimiento o molesta. Su imbecilidad es insufrible, es alelamiento, idiotez, necedad, tontería, estupidez, etcétera, ¿no? Entonces, en el término psiquiátrico, ellos reconocen que hay un déficit intelectual muy profundo, cretinismo, idiotez, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la imbecilidad, escasez de razón o idiotez. El mundo está lleno de seres humanos así. Cuando usted y yo escuchamos de gente que cometen crímenes y horrendos, este término le cae a ellos.
son personas imbéciles. No tuvieron escasez de razón, tuvieron escasez de razón. Una insuficiencia en el desarrollo mental tuvo que haber vivido esa persona. Enfermedad, el otro término, conjuntos y sí tienen la misma evolución y proceden de una causa específica de origen no siempre conocido y que provocan una alteración más o menos. O sea que la enfermedad es una alteración de la salud. Y hay puede ser en el aspecto físico, puede ser en el aspecto mental o espiritual. Hay algo que ha alterado y afecta el funcionamiento de esa persona. Y el último factor es el sufrimiento, que es el estado de la persona que sufre o padece física o anímicamente. La enfermedad a la cual está viviendo. Así que no solamente él sufre, sino también su familia. El sufrimiento es, por decirlo así, la capacidad para soportar el dolor, hecho de padecer un dolor físico, mental, moral, más o menos prolongado. Ok, es importante, mis amados hermanos, destacar que la pluma inspirada nos dice que las masas, o sea, la población humana, ignoran cuáles son las causas verdaderas de estos males, de estos 4 factores que mencioné y que nos dieron la definición en el diccionario. No conocen cuál es la causa, los elementos o factores. En este tema, que están desglosados en varias partes, hoy no pretendo abarcarlo todas las causas, vamos a irlos desglosando semanalmente en el transcurso del tiempo a través de esta cadena o este espacio. Los seres humanos no consideran que ellos mismos son los culpables de la deformidad, imbecilidad, enfermedad y el sufrimiento que experimentan. Bueno, agrego yo que con el espíritu de su padre Satanás, los seres humanos, dice la sierva del Señor, que por lo general culpan a la providencia por sus sufrimientos y consideran a Dios el autor de sus calamidades. Es lo primero que sale de la boca. Cuando una madre pierde a su bebé, su tierno bebé, enseguida, o una madre perdió a un hijo adolescente, una hija a temprana edad, enseguida evocan su amargura, su tristeza, su enojo contra Dios. Y de lo que de esa tragedia. Y podemos decir con toda seguridad que es la intemperancia la que se encuentra en un estado mayor o menor a la base de todo este sufrimiento. La intemperancia. Muy bien. Mencioné la primera causa de la enfermedad, la intemperancia o falta de dominio propio, porque intemperancia significa eso, falta de dominio propio. La gratificación egoísta ha reinado en forma casi suprema en los corazones de los hombres y las mujeres desde la caída de la raza humana. Especialmente, el apetito ha sido gratificado y en vez ha dominado la humanidad, el apetito. ¿Y saben ustedes, hermanos, dónde se fraguan las guerras? Cualquier tipo de planes, estoy hablando en el término mundanal, ¿dónde se fraguan? En una comida. Los negocios hoy en día se fraguan en una comida. Las decisiones trascendentales se fraguan en una comida. Y están comiendo y están pensando los planes, las decisiones en contra de la humanidad. Y lo hacen mientras comen. Eva transgredió el mandato divino porque prefirió satisfacer su apetito.
El Señor le había dado todo lo necesario para satisfacer sus necesidades. Y sin embargo, ella no quedó satisfecha, mis amados hermanos. ¿No será esta nuestra experiencia? Mire, esta tarde estaba ahí acompañando a mi esposa mientras ella terminaba de preparar la comida, y mientras estaba dándole luz a la ensalada, ella no ciertas dudas con relación a la lechuga que se ha comprado. Muy bonita, muy verdosa, pero algo espectacular. Y en mi mente, demasiado para hacerla. Vamos a usar diferentes experimentos y efectivamente resultó que esa lechuga tenía plástico. Y bueno, la tuvimos que botar. No lo usamos. Plástico. Cuando nos sentamos a comernos el resto de la comida, mi esposa dice, ¿y qué vamos a hacer? Y bueno, esto nos está diciendo algo, mis amados hermanos, que como pueblo de Dios tenemos que empezar a apretar el cinturón, que si tenemos que comernos un pedazo de pan integral saludable o una tortilla de maíz, un vaso de agua, alabado sea el nombre del Señor, pero que sea algo saludable, algo que no va a atentar contra nuestra salud física, mental ni espiritual. Así que Dios nos va a dar lo necesario para satisfacer nuestras necesidades. Y seamos humildes, pidámosles al Padre que nos lleve a ser agradecidos y humildes, de que lo que tengamos que comernos sea con gratitud ante Él. Y decirle, Señor, gracias porque estoy satisfecho. Desde entonces sus hijos y sus hijas caídos han ido en pos de los deseos de sus ojos y de su gusto. ¿Cuál fue el móvil del corazón de Eva y del nuestro para no tener dominio propio, para ser intemperante? Sencillo, tanto Eva como nosotros no hemos tenido en cuenta dos cosas: las prohibiciones de Dios, y hemos sido desobedientes. Las prohibiciones de Dios y hemos sido desobedientes. Esas dos cosas muchas veces no tenemos en cuenta. El ser humano hace oídos sordos. Dios ha establecido las leyes de nuestro organismo y el ser humano hace oídos sordos a las leyes que gobiernan el cuerpo. Eso ha resultado en que la enfermedad ha ido en aumento constante. La causa ha sido seguida por el efecto. El ser humano ha complacido el gusto aún a costa de su salud. Así que la primera causa, falta de dominio propio. Dios dice no, y ahí debemos quedarnos. No ir más adelante. No comas eso. Es la segunda causa, el hacer oídos sordos. Y mis amados hermanos, lo he dicho, lo decía cuando asistía a los templos corporativos. No oro cuando piden oración por los enfermos. Estoy hablando de los templos corporativos, muy diferente en este contexto, porque sé que la gran mayoría de los que estamos en la cadena practicamos el mensaje de la reforma pro salud, y entre nosotros podemos orar a Dios para la recuperación de nuestra salud, porque estamos dentro del mensaje de la reforma pro salud, obedeciendo ese mensaje. Entonces sí podemos orar con toda propiedad por medio de Cristo. Pero cuando yo estaba en los templos corporativos, donde yo sé que los hermanos se comen las carnes, el pollo, el pescado, yo no podía orar, Hacen oídos sordos. Aparte de eso, en la tercera causa, el ser humano voluntariamente viola las leyes del cuerpo.
sí violamos las leyes de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. Tarde o temprano tendremos que sufrir las consecuencias. Por ejemplo, si usted estaba en su terrenito trabajando, limpiando el huerto y cogió calor y todo, usted no puede entrar a la casa y darse un baño inmediatamente, porque va a haber un choque de temperatura en alguna parte del cuerpo. Puede dolerle la cabeza. Va a tener algún tipo de reacción, porque el cuerpo tiene que defenderse para que usted no se muera o yo no me muera. ¿Sí? Entonces, en esa protección se desarrolla alguna condición y generalmente son espasmos. ¿Ve? Y entonces tenemos que sufrir las consecuencias y tenemos que tener cuidado. Y otro ejemplo es, si comemos con exceso, aunque sea alimento sencillo, con el tiempo se dañarán los órganos digestivos. Pero si a todo lo anterior le añadimos el consumo excesivo de alimento perjudicial, el mal, ya sea las consecuencias, será mucho mayor. Mucho mayor. Tenemos que comenzar a eliminar los alimentos de orden industrial. Otro asunto es que los miembros de la familia humana, debido a la complacencia de un apetito pervertido, la salud es sacrificada sobre el altar del apetito. Los habitantes del mundo antiguo comían y bebían con intemperancia, o sea, no tenían dominio propio. Comían carne, aunque Dios no les había dado permiso para comerla. Comían y bebían en exceso, y sus apetitos depravados eran ilimitados, llegaban a la gula. Y el diccionario nos define la gula, en un nombre femenino, apetito desmedido, de comer y beber, comer por gula, entregarse a la gula, le domina la gula. Por esta gula, mis amados hermanos, los habitantes del antiguo mundo y los del presente se entregaron a una idolatría abominable. ¿Cómo abunda la idolatría en nuestros días? Abunda por todos lados la idolatría. Hacen del arte, de los museos de arte, de la pintura, de las estatuas, estos museos, le llaman la cultura, pero es pura idolatría. Y ha disfrazado, ha arropado con otros términos, conceptos, la idolatría. Y se entregaron a una idolatría abominable. Se tornaron violentos y feroces y tan corrompidos que Dios no los pudo soportarlos durante más tiempo. La copa estaba rebosante de iniquidad, de modo que Dios, en su amor y su justicia, limpió la tierra de su contaminación moral mediante un diluvio. Voy a leer por esta noche, la cuarta causa de las enfermedades. Se olvidaron de Dios. Después del diluvio, a medida que los hombres se multiplicaban, se olvidaron de Dios y se corrompieron delante de Él. Veamos el mismo cuadro antidiluvio con nuestros días, el mismo. La gente se ha olvidado de Dios, la gente no conoce a Dios, no sabe de Dios. Toda forma de intemperancia aumentó en gran medida. Dios a sus hijos los sacó de Egipto en forma victoriosa al pueblo de Israel. La única razón por la cual los condujo por el desierto fue para probarlos. Los libró de animales ponzoñosos, mortíferos, del ardiente sol y de la luna, y les manifestó su poder milagroso al librarlos de sus enemigos. Cristo prometió conservarlos para sí mismo como su tesoro peculiar, con una condición: si ellos obedecían su voz y guardaban sus instrucciones, sus mandamientos. ¿Saben? En el Antiguo Testamento, en el hebreo, no existe la palabra mandamiento, es instrucciones. Entonces, usaron el término mandamientos, y no está mal, no está mal.
pero porque las instrucciones de Dios son amplias, amplias. Usted un mandamiento lo puede resumir en una, 2 palabras. En cambio, las instrucciones que Dios le dio a su pueblo. Y Dios quiere que guardemos esas 10 instrucciones que están en Éxodo 20. Traían de Egipto malos hábitos alimenticios, una alimentación que los hizo olvidarse de... Si hay alimentación que nos hace olvidarnos de Dios, es la carne animal. Pescado, pollo, aves, carne roja, cualquier tipo de carne animal. Y los alimentos industrializados, azúcar blanca, la azúcar sintética de dieta, los dulces, los helados, todos esos alimentos nos hacen olvidarnos de Dios, cayendo en la más profunda idolatría abominable. Al sacarlo de Egipto, los israelitas llevaron consigo alimentos de origen animal, pero Cristo en su misericordia vio comer de los animales, pero la apartó de ellos en gran medida. Les proporcionó el alimento más saludable, hizo llover cielo, dura, apóstol Pablo, y la roca era Cristo. Realizó un pacto si ellos le obedecían en toda triste realidad, que mientras mi corazón llora por la decisión errada de los hebreos, mis amados hermanos, y probablemente de nosotros. Nos dice la pluma inspirada que los hebreos no estaban satisfechos. ¡Qué tristeza! ¿Satisfechos con qué? Con la alimentación dada por Cristo. El pan del cielo no era lo que querían en su alimentación. Y mi amada mi amado hermano, pregunta a través de, ¿estás satisfecho con la alimentación saludable? ¿Estás satisfecho con la alimentación vegetariana que Dios te ha dado, me ha dado? Pregunto, ¿estoy satisfecho? ¿Estás satisfecha con el mensaje de la Reforma Pro Salud? Oh Dios Padre, ten misericordia de mí, de tu pueblo de verdad presente, porque nos has mirado y nos has sacado de la virtud del pecado y de la vida de Egipto para caminar por este desierto, de este mundo. Y vamos a terminar, mis amados. Se arrodillan y, amante Padre, gracias te damos, porque nos sacaste de Egipto, nos sacaste del pecado, de este mundo corrupto, porque nos quieres llevar a un mundo mejor. Mientras caminamos por este desierto, Cristo nos encamina a la Canaán celestial. Guárdanos de mirar las ollas ni acordarnos las ollas y de los ajos de Egipto, porque eran los que le daban sazón a sus alimentos. Guárdanos, oh Señor, de no mirar hacia atrás, amar tu mensaje que tú nos has regalado en el mensaje de la justificación por la fe y en el mensaje de la Reforma Pro Salud. Ayúdanos a comernos lo que tú nos pongas en la mesa con gratitud y quedemos satisfechos, buen Dios, a no desear los banquetes que el mundo se da. Gracias por amarnos. Gracias por extender tu misericordia. Perdona nuestros pecados. Lávanos con la sangre preciosa de Cristo Jesús y vístenos con el manto de su justicia, buen Dios. Pon asco en nuestra sangre por aquellos alimentos insalubres, malsanos. Y oh Señor, así como nos cuidaste a mi esposa y a mí de no comernos esa lechuga forrada en plástico, cuida a tu pueblo, oh Señor,
que tu Espíritu nos guíe a revisar y a probar nuestros alimentos, que el enemigo está dañando porque quiere dañar al remanente, buen Dios, a tu pueblo fiel, pero tú has prometido que nos cuidarás. Enséñanos a preparar alimentos caseros, saludables, sencillos, y llénanos del Espíritu de Cristo. Bendiga al pastor Heriberto que ha de exponer tu palabra, oh Señor. Úsalo poderosamente. Lo pedimos rogándote, oh Señor, que bendigas a los enfermos de tu pueblo de verdad presente. Gracias por amarnos y escucharnos. Bendiciones que te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Pastor, gracias por este mensaje, ¿verdad? Al punto, muy bueno. Verdaderamente que tenemos que orar, ¿verdad? Porque estamos en este mundo de pecado y aunque queremos hacer las cosas bien, hay mucha contaminación. Que Dios nos ayude en todo esto. Pastor, quédese en línea por si acaso el pastor Etiel, ojalá pues pastor Etiel lo escuchemos. Si no, será posible que usted nos tenga un mensajito si el pastor Etiel no, Getial, perdón, no lo puede tener porque no se escucha. Sí, dele, está bien. ¿Y cómo no, hermano? Pastor. Hola. ¿Me escuchas? Le escuchamos. Sí, ahora sí. Ahora sí. Mis hermanos, vamos a continuar con el tema de esta noche. Ya tuvimos al pastor Olmos y amén. Gracias, pastor. A sus órdenes, hermano. Los martes, ahora tenemos al pastor Heriberto Getial con el tema de esta noche. Adelante, pastor. Buenas noches. ¿Sí me escuchan clarito? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Perfecto. Ya. Mis estimados hermanos, muy buenas noches. Les saludan su hermano Heriberto Getial desde acá de Sudamérica, Ecuador. Quisiera decirles que en esta noche vamos a pedir la dirección de nuestro Padre para que el mensaje que Él tenga para nosotros sea un mensaje del cielo para nuestras vidas. El tema de esta noche se titula Los engaños del remanente en el tiempo del fin. Vamos a orar. Amoroso Padre, te damos gracias porque aún tenemos esta libertad y por medio de estas ondas, oh Señor, poder llevar este precioso y maravilloso evangelio como eso, Dios, para estos últimos tiempos de la historia de esta tierra. Te pido que tú puedas utilizarme como instrumento tuyo y un carbón, oh Dios, pase por mis labios, que no sea un hombre el que hable, sino que seas tú, oh Dios, llevando un mensaje de advertencia, de preparación para estos últimos tiempos. Te lo pedimos esto porque confiamos en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, en esta noche vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, y quisiera tomar un versículo que lo he estado meditando en esta semana, y quiero decirles, hermanos, que he estado preparando algunos seminarios sobre el libro de los Proverbios que tienen que ver en el tiempo del fin. Y la palabra de Dios en Proverbios capítulo 16 y el verso número 25 dice así: hay camino que al hombre le parece derecho. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Estimados hermanos, nosotros estamos en el umbral de la historia de esta tierra.
Aunque algunos vean, aunque el mundo vea la Biblia con cierto escepticismo y trate de hacerse, y podríamos decir, de oídos sordos, los planes de Dios siguen su curso y el reloj divino sigue descontando los minutos, las horas, los días y los años para su retorno. No hay ningún ser humano que pueda interferir con los planes del cielo. Queridos hermanos, cuando nosotros vemos en esta noche este versículo, quiero decirles que los últimos engaños del enemigo para el remanente, aquellos que profesamos este mensaje de la verdad presente, yo estaba mirando a veces de 4 formas o que podemos encontrar, porque hay a veces en la Biblia que hay camino que al hombre le parece derecho. Mis hermanos, parecerá que hay mensajes que son buenos, pero quiero decirle, mi hermano, Satanás se ha empeñado en este tiempo queriendo destruir el remanente fiel del Señor. Y por eso a veces utiliza mensajes mezclados entre verdad y error. Y ahí, conforme vayamos siguiendo el tema, desarrollando, vamos a ver. A veces hay enseñanzas que parecieran que son de verdad presente, pero también debemos nosotros estar atentos por medio de la palabra y por medio del espíritu de profecía, a la ley y al testimonio. Aún así dice Jehová, aún así dice el Señor, debe ser parte de nosotros. También predicadores, porque hoy en día se han levantado predicadores en muchas partes, diciendo que algunos aseveran tener una nueva luz, algunos aseveran que ellos han descubierto mediante cálculos, mediante métodos, mediante tipos, mediante así, que conocen y que han descubierto cuándo vendrá el Señor Jesús. Pero también hay grupos donde el enemigo ha levantado, pero es para confundir a aquellos fieles hermanos, aquellas personas sinceras que quieren ser parte de este gran remanente en este último tiempo. Y por eso quiero decirles, mis estimados hermanos, como les decía, el reloj divino sigue descontando los minutos, las horas, los días, los años para su retorno. Y no hay, ni habrá ningún ser humano que pueda interferir en los planes del cielo. Mis hermanos, vivimos en tiempos difíciles, pero no nos hemos percatado. Les voy a decir, mi hermano, por qué. Porque en el primer capítulo del libro de los eventos de los últimos días, quiero llevarlos a una parte, a una cita en la página número 11, y quiero ver la última parte, la primera parte. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven, los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en nuestro derredor. Observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer. El mundo se encuentra en vísperas de una crisis espectacular. Mientras nosotros, mis hermanos, vivimos y vemos tiempos difíciles, pero algunos no nos hemos percatado que estamos en esos tiempos y pensamos que todavía esto irá por mucho más tiempo.
Mis hermanos, vivimos en tiempos difíciles, pero no nos preparamos. Vivimos en tiempos difíciles, pero no testificamos de este último mensaje, del mensaje que que va a preparar a un pueblo bien dispuesto para encontrarse con el Señor. Y no testificamos ni siquiera al mundo que está atento a las ciertas cosas que están pasando. Vivimos tiempos difíciles, pero oramos menos. Queridos hermanos, el Señor nos está haciendo un gran llamado a cada uno de nosotros. Debemos estar atentos y velar, porque el enemigo del remanente está, mis hermanos, como león rugiente, como dice el apóstol Pedro. Sed sobrios, porque vuestro adversario el diablo está como león rugiente, buscando a quién devorar. ¿Y sabe a dónde él quiere devorar? Él quiere devorar a aquellos hermanos fieles que han decidido, por medio de la palabra y por medio del espíritu de profecía, serle fiel a su Señor. Mantenerse, como decía el pastor Olmos, controlar su vida, pero bajo la dirección del Espíritu de Dios. Hacer la voluntad de Él nos envió y nos llamó para nosotros presentar y llevar un mensaje que es el Evangelio eterno. El Evangelio que está, el último Evangelio eterno de Apocalipsis, capítulo 14. Oh, mis hermanos, estamos viviendo momentos difíciles. Necesitamos orar más. Necesitamos testificar más. Y quisiera ir con el mensaje. Gustaría que en alguna parte me digan a mí para saber que no estoy hablando solo y que la señal todavía sigue en el aire, mis hermanos. Amén, hermanos. Y quisiera en este momento ahora llevarlos a un versículo en el sermón conocido, el sermón profético, el sermón con mensaje escatológico que nuestro Señor Jesús dio, un último, diríamos, sermón al estar en el monte de los olivos. Y mis hermanos, en el capítulo 24, es muy amplio este capítulo, pero por eso, como les decía, el reloj divino sigue descontando los minutos, y por eso vemos cómo el tiempo está corriendo. Y vemos en Mateo capítulo 24, versículo número 1, dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, pues para los judíos de ese tiempo era un orgullo para ellos el esplendor y la belleza de este edificio conocido el templo. Y ellos se sentían muy orgullosos. Y por eso los discípulos, diríamos, con un orgullo, pero no un orgullo así malo, con algo que ellos se sentían contentos, le mostraron a Jesús el templo. Y en el versículo 2, Él les responde y les dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mis hermanos, cuando los discípulos escucharon esto, ellos se asombraron, estaban muy alarmados y quizá estaban sorprendidos por estas palabras de su maestro, por la revelación que Jesús
hacía en cuanto al templo, en cuanto a este templo, y también aquella ciudad. Y ellos se preguntaban, ¿será algún momento sería destruida Jerusalén? Y que aquel templo que tanto ellos querían, ¿sería también destruido? Y por eso en el versículo número 3, ellos en forma, de manera un poco privada, de manera como personal, se acercaron donde Jesús y le preguntaron, y quizá le dijeron, Maestro, ¿cuándo ocurrirán estas cosas o estos desastres o esto que nos acabas de decir? Pero también le preguntaron, como dice en el versículo 3, y se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, quiere decir, ¿cuándo será este desastre que tú nos has dicho? ¿Qué dicen? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿O qué señal habrá de tu regreso nuevamente a esta tierra? Y la última fue, y del fin del mundo. Pues los discípulos estaban tan alarmados y no sabían ellos, bueno, cómo iban a unir aquellas cosas entre la destrucción de Jerusalén, su templo, cuál sería la señal sobre la segunda venida, y cómo sería el fin de todas las cosas. Por eso, como les decía, vivimos en tiempos difíciles, pero no nos hemos percatado algunos. Vivimos en tiempos difíciles, pero no nos preparamos. Vivimos en tiempos difíciles, pero no testificamos. Vivimos en tiempos difíciles, pero hemos dejado de orar. Vivimos en tiempos difíciles y quizá aún todavía no hemos buscado nuestra salvación con temor y temblor. Y quiero decirles, mis hermanos, algunas citas como la sierva de Dios muestra a cada uno de nosotros. Y ella muestra así, dice, el tiempo de angustia irá en aumento hasta el fin, hasta las puertas. Si bien es cierto que estamos nosotros, queridos hermanos, en la era de la iglesia de la Odisea, y que proféticamente nuestro andar sea lento y aun tanto mediocre, esto no nos autoriza a nosotros a vivir así. Es más, debemos estar listos como aquellas vírgenes sensatas, teniendo suficiente aceite para esperar la llegada del novio. Debemos despertar y pedirle al Señor Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos, mis hermanos. Debemos también nosotros pedirle al Señor que nos lleve a través del tiempo de la prueba y que Él esté con nosotros. El mundo, mis hermanos, cada vez se está volviendo más anárquico. Pronto una gran angustia sobrecogerá a las naciones, una angustia que no cesará hasta que Jesús venga. Y esto es una prueba más que la Biblia nos muestra a cada uno de nosotros, que el fin cada día está más cerca. Mientras que la ciencia a nosotros nos afirma que vamos hacia una perfección, la Biblia, la palabra de Dios, nos afirma y nos demuestra que cada día estamos en una decadencia moral, espiritual, financiera. Entonces no debemos tomarnos nosotros ni confiarnos de esto, sino confiar en la palabra de Dios, confiar en el mensaje de Dios. Amén, hermanos. Dios en su misericordia
Dios en su misericordia nos ha dado la Biblia, que tiene el mapa de la salvación, que nos ha advertido, mis hermanos, de los juicios y cómo podemos nosotros ser libres. Por eso la Biblia nos ha mostrado el mapa y nos ha mostrado y nos ha advertido los juicios, mis hermanos, que están por venir, que están por caer, y nosotros debemos estar preparados. Mis hermanos, quiero seguir un poquito más. Y cuando seguimos, vamos a seguir en el libro de Mateo, el capítulo 24, versículo 3. Y el Señor Jesús les responde de esta manera, diciéndoles: mirad que nadie os engañe. Pero quizá podemos ver allí, como les decía en Proverbios 16, 25, que a nosotros nos parece a veces una enseñanza, un mensaje, un predicador o un grupo. Pero nosotros debemos tener tan en cuenta las palabras del Señor Jesús, que dice: mirad que nadie os engañe. Uno de los últimos engaños que el remanente tendrá que estar atento será aquellos que hoy en día que se han levantado, a veces fijando fechas, a veces mostrando cualquier otras cosas o fiestas. Mis hermanos, el Señor quiere que nosotros estemos atentos. Y por eso Él dice: mirad, que nadie, que ningún hombre nos engañe. Mis hermanos, nosotros debemos estar atentos a las cosas que pasan. Queridos hermanos, quisiera leerles en Testimonios para los Ministros, la página 472, en el título para los que tienen la tablet, Las trampas de Satanás. Dice: a medida que el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene fervientes consultas con sus ángeles en cuanto al plan de mayor éxito para derribar su fe. Él ve que las iglesias populares están ya arrulladas para dormir gracias a su poder engañador. Mediante una sofistería agradable y milagros engañosos, puede continuar teniéndolas bajo su dominio. Por lo tanto, dirige a sus ángeles para que coloquen trampas especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo. Y el remanente, lo que más esperamos nosotros es un día ver a Jesús venir en las nubes de los cielos, porque esa es la esperanza gloriosa que el Señor ha dejado para cada uno de sus hijos fieles. Y por eso el enemigo trazará planes, buscará quizá mensajes, metiéndoles un poco de veneno, enseñanzas, o enviará predicadores, porque la Biblia dice que él mismo se disfraza como ángel o como ministros para engañar. Mis hermanos, nosotros debemos estar muy atentos a las cosas que pueden pasar. ¿Por qué? Y quiero decirles, mis hermanos, en el conflicto de los siglos, la página 682, y quizá después voy a tomar esto aquí, dice: el acto capital que coronará el gran engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Todo error está mezclado con algo de verdad. Esta circunstancia constituye a que los engaños de Satanás sean, mis hermanos, más difíciles de discernir. Por eso, como les dije,
Y esto está en Cada Día con Dios, página 163. Todo error, la sierva de Dios dice, está mezclado con algo de verdad. Satanás no viene solo con todo error, él mezcla. Él tiene una mente maestra para mezclar el error con la verdad. Y así constituye los engaños más difíciles de discernir. Y quiero seguir, mis hermanos, un poquito más con esta lectura. En Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 163, dice así: hay estrellas fugaces que profesan ser ministros enviados por Dios y que van predicando el sábado de lugar en lugar, pero han mezclado la verdad con el error y le ofrecen al pueblo el conjunto de sus opiniones. Querido hermano, la sierva de Dios dice que hay estrellas fugaces que van de aquí para allá y que dicen tener un mensaje, que dicen que el Señor, que ellos han descubierto. Querido hermano, hay que tener muy en cuenta a todas estas cosas, mis hermanos, porque el enemigo, porque el enemigo estará muy atento. Y sigue diciendo, en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 89, Jesús impartía la luz verdadera, sembrada la semilla del Evangelio, separaba la verdad del error con que se había mezclado la presencia en su claridad y sencillez. Mis hermanos, el error se encuentra mezclado con mucho que es verdad y se lo acepta a veces pensando, mis hermanos, pensando que es una verdad. Y eso está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 18, mis hermanos. Quisiera terminar con una última cita. En Fe y Obras, página 40 y página 41, dice así: uno de los engaños más exitosos de Satanás es inducir a los hombres a pretender que están santificados, mientras viven en desobediencia a los mandamientos de Dios. Por eso es que el Señor Jesús mostró en el libro de Mateo, dijo: mirad que nadie os engañe, porque él sabía que el enemigo de las almas iba a mezclar un poquito de verdad y más error, pero haciéndolo parecer o con un manto de verdad. Y mis hermanos, en Mateo capítulo 24 y el verso 24 dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Por eso la sierva del Señor decía que estrellas fugaces, como ministros, irán de aquí de sábado en sábado. Mis hermanos, tenemos que tener muy en cuenta en las cosas que nosotros estamos leyendo, que estamos escuchando, a los grupos que nosotros estamos asistiendo, mis hermanos, que si están predicando el verdadero mensaje de la verdad presente. Y quiero decirles, mis hermanos, aquellos que profesamos el verdadero mensaje adventista, que el Señor lo dio a nuestros pioneros, en ninguna manera nosotros debemos pensar que estamos protegidos contra este gran engaño final. Nosotros debemos estar tan despiertos, pero mis hermanos, a menos que nosotros día tras día estemos fortalecidos por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración,
y así seamos santificados con la gracia de Cristo Jesús. Solo de esa manera nosotros podemos estar y discernir el gran engaño que está por ocurrir y destruir la fe del remanente, mis hermanos, en este gran tiempo del fin. Y quiero decirles, mis hermanos, el enemigo de las almas, su mayor propósito es destruir al pueblo remanente. Por eso la sierva del Señor nos ha amonestado a cada uno de nosotros a estar muy atentos. Y por eso cuando nosotros vemos en el libro de Testimonios para los Ministros, la página 472, dice así: dice el gran engañador, debemos vigilar a los que están llamando la atención del pueblo al sábado de Jehová. Ellos inducirán a muchos a ver las exigencias de la ley de Dios, y la misma luz que revela el verdadero sábado, revela también la ministración de Cristo en el santuario celestial. Y muestra que la última obra por la salvación del hombre se está realizando ahora. Y él dice: mantened la mente de la gente en tinieblas hasta que esa obra termine, y así aseguraremos el mundo y también la iglesia. El enemigo se ha propuesto, mis hermanos, sabiendo que le queda muy poco tiempo, tratar de destruir la fe del remanente en este tiempo final, mis hermanos. Y por eso quizá ha levantado tal vez grupos en diferentes lugares, unos con un tipo de enseñanza, otros que creen una cosa, otros que profesan otra cosa. Ese es uno de los engaños del enemigo. Hay algunos grupos llamados de verdad presente que solo del nombre, pero en realidad son corporativos. Mis hermanos, hermano y hermana que usted me está escuchando en esta cadena, con oración, mis hermanos, y bajo la dirección del Espíritu de Dios, nosotros mantengámonos firmes y obedientes a la palabra de Dios. Porque no estamos libres de ser nosotros engañados, porque donde va a destruir es el remanente. Queridos hermanos, Dios tiene una amonestación de lo más urgente para presentar a nuestro pueblo remanente. Y quiero leerles lo que en Testimonios para la Iglesia nos muestra. Ya les voy a dar la página. Dice: el objeto de Satanás es deshonrar a Dios. Y él siempre desde que estuvo en el cielo quiso, por medio de sus falsas explicaciones a los ángeles, deshonrar el gobierno y la autoridad del Señor. Y por eso dice aquí: el objeto de Satanás es deshonrar a Dios, y obra con todo elemento no santificado para lugar este designio. Los hombres a quienes utiliza como instrumentos para hacer esta obra son cegados y no ven, y los que están haciendo hasta que están tan profundamente envueltos en culpabilidad que ya nunca, y arriesgando todo, continúan la transgresión hasta un amargo final. Queridos hermanos, por eso estaba escuchando el mensaje del pastor Olmos. Mis hermanos, si nosotros no llevamos si nosotros no seguimos el mensaje que el Señor nos ha dado para este último tiempo, del mensaje, mis hermanos, que es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, la Reforma Pro Salud. Mis hermanos, si nosotros, por medio del Espíritu de Dios, no le pedimos que tengamos un dominio, un control, mis hermanos,
no podremos, si no le pedimos al Señor esto, seremos vencidos por el enemigo en el tiempo, mis hermanos, en el tiempo del fin, en el cual nosotros ya estamos. Queridos hermanos, el ataque que el enemigo de las almas es directo contra el remanente que es el pueblo de Dios. Aquel remanente quienes han decidido obedecerle y serle fiel en los mandamientos y mantenerse tomados y fijados los ojos en Jesús. Mis hermanos, y quiero decirles, y esto no incluye a todos los adventistas del séptimo día. ¿Por qué? Porque hoy en día, hace una semana, me encontraba con un hermano y me dice, ¿y por qué ustedes atacan a la iglesia? Le digo, nosotros no estamos atacando. Y él me dice, cuando la iglesia acepte el domingo, yo me voy corriendo donde ustedes. Yo le dije, vea mi hermano, la iglesia nunca ella va a aceptar de manera así el domingo. En la teoría lo tiene, pero en la práctica lo tiene otra cosa. Por eso es que el enemigo se ha propuesto engañar, porque en la práctica lo hacen para el día del conquistador, para el día de la señora, para el día del pastor, para el día del niño y para cualquier otra cosa. Pero el sábado, mis hermanos, es para Jehová de los ejércitos, es para nuestro Dios. Y como pueblo remanente nosotros, mis hermanos, debemos tener en cuenta que somos llamados para guardar aquellos mandamientos que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Y quisiera, mis hermanos, ir al libro de los Efesios, el capítulo número 6. Libro de los Efesios, el capítulo número 6. Y voy a leer desde el versículo número 10. La palabra de Dios dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oh, mis queridos hermanos, la única salvaguardia y la única seguridad la tenemos en la fortaleza que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Y en el versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice, vestíos. Y por eso les decía, estamos en tiempos difíciles, pero oramos menos. Estamos en tiempos difíciles, pero testificamos menos. Cuando, mis hermanos, debemos levantarnos en alta voz y levantar este maravilloso mensaje y predicarlo, pero también practicarlo en nuestras vidas, en el lugar donde estamos. Porque este es un mensaje no solo que debemos predicarlo, sino practicarlo para la honra y la gloria de Dios, mis hermanos. De esa manera también nosotros testificamos. Y por eso nos dice en el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios. Solos jamás podremos nosotros vencer. Seremos presa fácil del enemigo, pero si nosotros nos cubrimos con esta vestimenta, con esta armadura de Dios, podremos nosotros mantenernos firmes, mi Señor, al Señor. Y por eso, mis hermanos, no le digamos al Señor, Señor, no te voy a fallar. Ponle al Señor serle fieles donde quiera que nosotros estemos, mis hermanos.
donde quiera que nos encontramos, prometámosle al Señor, Señor, te quiero ser fiel y solamente a ti, pon en tu palabra. Amén, hermanos. Versículo número 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad. Y por eso cuando nosotros vemos en la página 472, el enemigo se junta con sus demás ángeles para trazar uno de los planes más estratégicos, cómo destruir nuestra fe, cómo destruir al pueblo remanente. Queridos hermanos, y si seguimos con el libro de Efesios, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. La sierva de Dios nos muestra que está viniendo una gran crisis, muy difíciles, y por eso en el libro Fe y Obras dice, uno de los engaños más exitosos de Satanás es inducir a los hombres a que pretendan que están santificados, a confiarnos en nosotros mismos, mientras viven, dice, en desobediencia a los mandamientos, a los mandatos y a los mandamientos de Dios. Queridos hermanos, nosotros debemos, mis hermanos, permanecer fieles, permanecer firmes a nuestro Dios. Y quisiera, mis hermanos, leerles una cita que la encontramos en la Review Herald del 3/8 de 1881. La sierva de Dios dice, el ministro dice a sus oyentes que no pueden guardar la ley de Dios. No es algo de lo que estemos sujetos en este tiempo. Debéis creer en Cristo. Él os salvará, creed solamente. Mis hermanos, hoy en día se está escuchando esto. El ministro puede profesar ser sincero, dice ella, pero está buscando tranquilizar la conciencia agitada con una falsa esperanza. Hay muchos de los que se les hace creer que están en el camino que llevan al cielo. Por eso, en el libro de los Proverbios decía, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Nosotros debemos tener en cuenta, mis hermanos, en estas cosas, en aquellos mensajes, en aquellas enseñanzas, en aquellos predicadores, en aquellos grupos. Discernir, mis hermanos, pero solo el Espíritu de Dios nos ayudará. Y sigo con la lectura, dice, hay muchos que los hace creer, dice, que están en el camino que lleva al cielo porque profesan creer en Cristo, mientras rechazan la ley de Dios, pero al final se darán cuenta que estaban en el camino de la perdición. Oh, por eso en el libro de los Proverbios nos dice que hay camino que al hombre le parece derecho. Queridos hermanos, por favor, en el nombre del Señor, despertémonos, digámosle al Señor que nos levante, digámosle al Señor que nos despierte y que nos prepare y que ponga en nuestros ojos el colirio que nos haga discernir entre la verdad y el error, porque hoy en día el error se ha disfrazado, mis hermanos, de verdad. Y quiero seguirles diciendo, mientras rechazan la ley de Dios, dice, pero al final se dan cuenta que estaban en el camino de la perdición en vez del camino al cielo. El veneno espiritual está recubierto de la doctrina de la santificación y administrado a la gente. Miles lo tragan ávidamente, creyendo que simplemente son honestos
en su creencia. En su creencia estarán seguros, pero la sinceridad no convertirá el error en verdad. Oh, mis hermanos, quizá tal vez podemos estar sinceramente equivocados y Satanás nos hace creer que estamos bien y termina diciendo, pero la sinceridad dice que convertirá el error en verdad. Un hombre puede tomar un veneno pensando que es un alimento, pero su sinceridad no le... Permítanme ir a la página un poquito más. Dice así, pero su sinceridad no salvará de los efectos del veneno. Las enseñanzas, mis hermanos, halagadoras, dice. Las enseñanzas halagadoras provienen de Satanás y sus ángeles. Primeros Escritos, página 228. Primeros Escritos, página 228. Evangelismo 266. La iglesia necesita despertar a una comprensión de los sutiles poderes de los agentes satánicos a los cuales debe hacer frente. Mis hermanos, la iglesia necesita despertar. Por eso el Señor nos mostró a cada uno de nosotros, mirad que nadie os engañe. Evangelismo 4:5-3 dice así, hay que desenmascarar la falsedad, hay que exponer su verdadero carácter y hay que hacer brillar la luz de la ley de Jehová para que ilumine las tinieblas morales del mundo, mis hermanos. Debemos presentar las pretensiones de su palabra. No seremos considerados sin culpa si descuidamos este deber solemne, mis hermanos. No tengamos miedo, no tengamos temor. Mis hermanos, hablemos nosotros en el nombre, mis hermanos, del Señor. Hablemos. Y por eso, en Testimonios para los Ministros, en la misma página 472 dice, una vez y otra vez me han mostrado que el pueblo de Dios en los últimos tiempos no podrá estar seguro si confía en los hombres. Por eso que dijo el Señor Jesús, una de las primeras cosas dijo, mirad que ningún hombre os engañe. Mis hermanos, nosotros debemos estar a la ley y al testimonio. Y quisiera, mis hermanos, seguir con el mensaje, y estamos en Mateo capítulo 24, versículo 24. Y quisiera ahora ir al versículo 29. No quiero demorar mucho en esta parte. Y dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Yo quiero ir al versículo número 32. Dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Pero de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y en estos últimos tiempos, mis hermanos, se ha venido escuchando en algunos lugares de Sudamérica, creo de Centroamérica y en algunos otros lugares, que algunos han descubierto las fechas de la venida de Jesús. Otro engaño para este tiempo del fin. Mis hermanos, poner las profecías en el futuro, y eso se llama futurismo.
Esto, mis hermanos, es una interpretación jesuita, porque los jesuitas quieren que pongan algunas cosas en el futuro, otras cosas en el pasado. Pero nosotros como pueblo de Dios, nuestra interpretación, como fue los pioneros, es historicista, mis hermanos, que está a la ley y al testimonio, conforme dice la palabra de Dios y conforme está presentado por la sierva del Señor en el espíritu de profecía. Y por eso el Señor Jesús, después de dar todas las señales, después de mostrar todo esto así, después de decirles, mirad que nadie nos engañe, les dice, pero del día y la hora, nadie lo sabe. Y algunos me estarán diciendo tal vez, hermano, nosotros hemos calculado, nosotros mediante cualquier otra cosa, lo hemos hecho. Pero quisiera mostrarles que la sierva del Señor, mis hermanos, muestra a cada uno de nosotros, y por eso le he mostrado los engaños en cuales nosotros podríamos estar. Y quisiera llevarlos al libro en Mensajes Selectos. Permítanme buscar mensajes selectos. La página 222. Pero nadie puede predecir precisamente cuándo será el tiempo de la segunda venida. No podéis decir que Cristo vendrá dentro de 1, 2 o 5 años. Tampoco podéis posponer su venida, diciendo que quizá no se producirá ni en 10 ni en 20 años. Pero en otra cita, en Testimonios para los Ministros, el capítulo, mis hermanos, 1, la página 55, mis hermanos, dice así: desconfíen todos nuestros hermanos y hermanas de cualquiera que quisiera fijar una fecha en que el Señor ha de cumplir su palabra con respecto a su venida, que dice, desconfíen. Mis hermanos, otro de los engaños para el remanente, desconfíen, dice, con respecto, dice, a su venida, o con respecto a cualquier otra promesa de significado especial que Él haya hecho. Estimados hermanos, otro de los engaños para este último tiempo, estamos, mis hermanos, viendo esto. Estamos viendo en algunos grupos. Estamos viendo algunos predicadores o algunos mensajes que hasta en internet usted lo ve y dice, y alguno dice, no, él ha descubierto y todo. Querido hermano, tenga muy en cuenta en esto, el engaño para el remanente. Y es por eso, mis hermanos, que nosotros debemos estar atentos a todas las cosas. Por eso dice, Testimonios para los Ministros, una y otra vez me ha mostrado que el pueblo de Dios en los últimos días no podrá estar seguro si confía en los hombres. Conflicto de los siglos, mis hermanos, página 659. Conflicto de los siglos, página 659, dice así, párrafo en el medio. Vivimos en el periodo más solemne de la historia de este mundo. ¿En qué periodo estamos viviendo, hermanos? Vivimos en el periodo más solemne de la historia de este mundo. La suerte de las innumerables multitudes que pueblan la tierra está por decidirse. Por eso nosotros vemos las señales, por eso vemos muchas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, terremotos en diferentes lugares, muchas cosas que están pasando, enseñanzas que se están levantando, predicadores que se están levantando. Mis hermanos, esto nos muestra que el fin de todas las cosas está cerca.
Tanto, sigamos, tanto nuestra dicha futura como la salvación de las otras almas dependen de nuestra conducta al actual. Por eso le decía, vivimos los tiempos difíciles, pero no nos hemos percatado. Vivimos los tiempos difíciles, pero testificamos menos. Vivimos los tiempos difíciles tal vez y estamos orando menos, cuando más deberíamos estar con un espíritu de oración y ayuno, mis hermanos. Esto es lo que, por eso como nos muestra en el capítulo 58 del libro de Isaías, es el mensaje también para el tiempo del fin. Y por eso nos muestra, levanta tu voz, pregona tu voz en cuello, mis hermanos. Es la hora de levantarnos y predicar aquel mensaje que preparará y aquel mensaje que va a dividir, mis hermanos. El mensaje del tercer ángel es el mensaje que va a dividir entre el trigo y la cizaña. El zarandeo ha comenzado, mis hermanos, y nos preguntamos, ¿cuándo terminará? ¿Será que mi vida está conforme a cómo es la voluntad de Dios? Por eso les dije, este gran último engaño es de aquellos que están poniendo aquellas declaraciones, aquellas fechas, esto allí. Mis hermanos, nosotros tengamos muy en cuenta en todas las cosas, mis hermanos, en todas las cosas que están pasando, en todas las cosas que están sucediendo, mis hermanos. Y por eso sigue en Mensajes Selectos, página tomo 1, 224, dice: Dios no nos ha revelado el tiempo cuando terminará este mensaje, o cuando el tiempo de gracia llegará a su fin. Aceptemos las cosas reveladas para nosotros y para nuestros hijos, pero no procuremos saber lo que ha sido mantenido secreto en los concilios del Todopoderoso. Sigue diciendo, pero nadie ha recibido la orden de escudriñar las Escrituras a fin de asegurar, si es posible, cuándo terminará el tiempo de gracia. Dios no ha concedido tal mensaje a ningún labio mortal. Él no quiere que ninguna lengua mortal declare aquello que ha ocultado en los concilios secretos. Página 224 y 225. Y que nosotros podemos ver aquí, con todos, mis hermanos, estos periodos y estos sucesos, Dios nos ha dicho cuándo, nos ha mostrado las señales, cuándo serán estas cosas. Queridos hermanos, nosotros debemos tener tan en cuenta. Y sigue diciendo, no hemos de saber el tiempo definido, ya sea del derramamiento del Espíritu Santo, de la venida de Cristo. Página 220 del mismo Mensajes Selectos. Página 225. No tengo ningún tiempo específico del cual hablar, dice ella, cuando se efectuará la efusión del Espíritu Santo, cuando descenderá del cielo, o el ángel poderoso se unirá con él, el tercer ángel de la terminación de la obra en el mundo. El Señor ha dejado muy claro, hermanos, que es la condición del pueblo de Dios y no el tiempo lo que decidirá el derramamiento de la lluvia tardía sobre el pueblo. Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, página 199, dice así: ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Mi estimado hermano y hermana, en esta noche, mientras nosotros estamos acá, el Señor tiene un gran mensaje que nos ha dado a nosotros. Y por eso, para el tiempo del fin, nos ha mostrado los engaños que estarán por venir.
pero nosotros debemos estar en cuenta. Y quiero decirle, mis hermanos, la Biblia nos ha advertido de este gran peligro que ocurrirá en el tiempo final. Y nosotros debemos estar atentos a las cosas que están por venir. Quisiera ir terminando con el mensaje de esta noche, y quiero decirle que Satanás ha guardado y ha estado guardando sus engaños, los más efectivos, los más seductores, para presentarlos y de esa manera engañar al remanente. Desde mucho tiempo él se ha venido preparando, porque él tiene una mente para pervertir a los hombres, y él está utilizando su astucia, la maldad y su inteligencia, y aún toda su experiencia. Y para en este último tiempo, anda desesperado, sabiendo que le queda poco tiempo, queriendo, mis hermanos, destruir al pueblo remanente de Dios. Quisiera, mis hermanos, para ir terminando, llevarlos al libro de Marcos, el capítulo 13. Libro de Marcos, el capítulo 13. Y desde el versículo número 33, quisiera que podamos leer. Dice así: mirad, velad y orad. 3 cosas que el Señor nos da. Mirad, estar atentos. Dice, velad y orad. Y el versículo 35 dice así: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no haya durmiendo. Y a lo que vosotros digo, a todos lo digo, velad. Querido hermano y querida hermana que usted me está escuchando, lo que nosotros debemos es velar, estar atentos, mirando las cosas como están sucediendo. Y el Señor nos está haciendo esta gran invitación a cada uno de nosotros, hermanos. El fin del tiempo de gracia está a las puertas. ¿Qué debemos hacer? Mis hermanos, únicamente debemos estar atentos a las señales que el Señor nos ha dado. Y quisiera ver en la página número 13 del libro de los eventos de los últimos días. Dice así, página 13 de los eventos de los últimos días: Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con ella, en obediencia a sus mandamientos, escaparon a los juicios y cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. 2 grupos de personas. Primero dice aquellos desobedientes, es un grupo, y los incrédulos, otro grupo de personas. A Noé fueron dirigidas estas palabras: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Alguien podrá decir, ¿y cuál es el arca ahora que allá dónde voy a hacer yo el arca? El Señor nos ha mostrado, mis hermanos, desde hace mucho tiempo, dónde podemos nosotros estar seguros. Y lo voy a leer en la mismo libro de eventos de los últimos días, la página 102. Y de acuerdo como cuando Noé, cuando hizo el arca, y ahí puso a su familia, y ahí puso lo que Dios le dijo, y estuvo seguro. Lo voy a leer en la página 102 de los libros de los eventos de los últimos días. Dice así: una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones,
porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. Mis hermanos, nos preguntamos, así como Noé hizo una arca para allí tener la protección de él, de su familia, de los animales, en obediencia al Señor, él la hizo, sin temor, sin pesar de las adversidades. El Señor ahora a nosotros nos muestra en dónde es el lugar seguro que vamos a estar. Y Él nos muestra, por eso dice que el Señor ha instruido vez tras vez a los miembros de su pueblo que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo. El campo, mis hermanos, será el lugar, y es el lugar que el Señor ha destinado para su pueblo remanente, para este último tiempo, mis hermanos. Y desde los puestos de avanzada, desde donde nosotros debemos salir y a predicar el último mensaje de amonestación. Nos preguntamos, mis hermanos, ¿estamos preparando nosotros aquella arca para nuestros hijos, para nuestras familias, el lugar donde el Señor nos ha llamado que vamos a estar seguros? Oh, querido hermano, el Señor tiene un plan para nosotros y nosotros no podemos ignorar, sabiendo en el tiempo en que estamos viviendo. Por eso termina porque dice, porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. Y eso ya estamos llegando en el tiempo del fin, aquellos que están viviendo en otros países, en otros lugares. La crisis. Si usted tan solo viera cómo la inmigración de muchos venezolanos acá en Sudamérica, no por cientos, sino por miles de miles, están saliendo de Venezuela. Y usted conoce por qué ellos están saliendo, la crisis que están pasando. Tienen dinero, pero ese dinero son solo papeles, querido hermano, y así llegará en el tiempo del fin. Nos preguntamos si usted y yo no le hacemos caso a la voz de Dios, mi hermano y mi hermana, ¿qué será de nuestra vida? El Señor por eso también nos ha mostrado que uno de los engaños será dejarlos hacer. Satanás hará que aquellos que profesan tal vez el mensaje dirá, sí voy a salir, pero no ha salido. Mis hermanos, el mensaje de Dios es salir de las ciudades, prepararnos en el campo y salir del campo a dar el mensaje de advertencia al mundo del puesto de avanzadas, mis hermanos. Hemos visto en esta noche cómo el enemigo trata de engañar al pueblo remanente de Dios. Primero tal vez con mensajes, primero tal vez con enseñanzas, tal vez con predicadores o predicadoras, tal vez con grupos que dicen ser de la verdad presente, pero en realidad solo tienen una parte. Mis hermanos, y eso hemos visto que hay gran confusión, y esa es la obra también del enemigo. Mi estimado hermano y mi estimada hermana, yo quisiera en esta noche poderle dejar con un mensaje en cada uno de nuestros corazones, hermano, en cada uno de nuestros corazones. En el libro de los Romanos, el capítulo, permítanme buscarle, libro de los Romanos, mi hermano, el capítulo número 8 y el verso número 35 en adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? Y le digo algo, mi hermano, la persecución ya está comenzando. Quizá usted dirá, ¿y dónde? ¿Dónde está la persecución? Poco a poco. Porque a veces cuando alguien predica un mensaje, ya comienzan a decir, no, pero está alterando, es un mensaje que es fanático. Y le sigo diciendo, dice persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito,
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y el verso 38 y 39. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es, mis hermanos, la seguridad del remanente. Este es donde podemos estar, mis hermanos, seguros que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivamos con el Señor por medio de la oración, por medio de su palabra, y seamos hombres y mujeres practicando el Evangelio, testificando en la vida práctica, mis hermanos, y llevando el grato olor del perfume de Cristo Jesús en nuestras vidas, de lo cómo comemos, cómo nos vestimos, cómo el vocabulario que tenemos, mis hermanos. Solo de esa manera le podemos hacer frente al enemigo de las almas, porque la victoria está en Cristo Jesús. Si nosotros nos unimos a Cristo, triunfamos, porque Él es la verdad. Si Él triunfa, nosotros triunfamos. La verdad es la que triunfa, unámonos a la verdad. Cristo es el que triunfa, unámonos a Cristo y reinaremos por los siglos de los siglos. Que Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana. Amén.